Buenos días amantes del automovilismo, bienvenidos a una nueva edición de Racing Revolution. En el día de hoy vamos a hablar del Gran Premio de Italia 2022, que se disputó en el circuito de Monza, el circuito más utilizado en la Fórmula 1, 72 ediciones en este circuito, faltando solamente un año. Y vamos a hacer simplemente una parte 1 referente a las calificaciones y la polémica que estas originaron el día sábado. Y ahorita vamos ya a entrar en tema. Primera parte de la calificación es la Q1. En esta vemos la tabla de clasificación de dicha sesión. Ponemos abajo los 5 pilotos eliminados en rojo y vemos en esta columna el número de eliminaciones en esa parte de la sesión, es decir, para no pasar a la Q2. Y vemos que el único piloto que tal vez es un poco sorpresa que haya sido eliminado es Mick Schumacher, que ha sido eliminado 4 veces, habiendo 2 pilotos que han sido eliminados más que él: Pierre Gasly con 5 eliminaciones y Yuki Tsunoda con 6 veces. Los otros son los que más veces han estado eliminados. También hago aquí pongo unos colores para mostrar el piloto con mayor retraso respecto a su coequipero, Max Verstappen. Le sacó 573 milésimas a Checo Pérez. Y Daniel Ricciardo fue el coequipero que hizo el segundo tiempo entre los equipos, pero más cercano a su coequipero, en este caso a Lando Norris, con 9 milésimas por detrás. 4 vueltas fueron borradas en esta sesión. Eso es parte de las polémicas de las clasificaciones de este Gran Premio, puesto que es un circuito en que tiene grava, y entonces no es muy necesario esos límites de pista. Lando Norris le borraron una vuelta, pero logró hacer una mejor, o sea que no lo aceptó más que el hecho de tener que haber hecho un giro de más. Nick De Vries le borraron su mejor vuelta, pero no lo afectó porque con eso de todos alcanzó para clasificar a la Q2, hecho bastante notorio, siendo su primer gran premio en Fórmula 1 y además simplemente había hecho una de las prácticas, ni siquiera con el mismo auto, pues lo hizo con Aston Martin, y el gran premio lo corrió finalmente con Williams en reemplazo de Alexander Albon por apendicitis. Kevin Magnussen le borraron 2 vueltas, lo cual lo perjudicó en sus estadísticas porque se hubiera clasificado 16 y no 19, pero igual no pasaba la Q2 y posteriormente con las penalizaciones que hubo realmente no lo afectó para nada en su posición de partida. Igual para la Q2, mismo formato, abajo los 5 pilotos en rojo, los que no han pasado para la Q3. La única diferencia aquí en esta columna estoy mostrando no las veces que han sido eliminados, sino la cantidad de veces que han pasado a la Q3, que finalmente es el objetivo de esta sesión. Los 3 pilotos de abajo no hay ninguna sorpresa, son los que menos han pasado, incluyendo a Nick De Vries, que es su única participación en Fórmula 1, sea normal que no haya pasado a la Q3. Y como sorpresa positiva, Pierre Gasly, que se clasificó, es su quinta clasificación en el año. Poco frecuente este año en Q3, quien no estuvo tan habituados el año anterior a estar en la Q3 y en posiciones bastante adelante, quinto, sexto, en la mayor de las veces. Y él clasificó a la Q3 teniendo pilotos, los 2 pilotos por debajo que lo han hecho más veces. Esteban Ocon y Valtteri Bottas se han clasificado más veces que Pierre Gasly. Y Daniel Ricciardo también, pero pues también se clasificó a la Q3. En cuanto a la diferencia de los pilotos con sus coequiperos, la diferencia más grande fue la de Guan Yu Zhou respecto a Valtteri Bottas, y el más próximo de los segundo clasificado entre los equipos fue Daniel Ricciardo nuevamente con 24 milésimas. En la primera parte de la clasificación vimos que estuvo a 9 milésimas de Lando Norris. Ya hemos visto cómo Checo Pérez había tenido 573 milésimas en la primera parte de la calificación y en esta ocasión solamente 93 milésimas de retraso respecto a Max Verstappen. En cuanto a las vueltas borradas, en esta sesión solamente hubo una vuelta borrada, Charles Leclerc,
pero una vuelta sin consecuencias. De hecho se ve que era un abandono de él, cometió un error, seguramente salió pista o algo, y por eso alargó ese stint a 4 vueltas y se clasificó segundo sin ningún problema para pasar a la Q3. Finalmente la Q3, aquí vemos los extremos. El piloto con más diferencia respecto a su coequipero volvió a ser Checo Pérez, 0.9 segundos, y el más cercano a su coequipero, George Russell, 18 milésimas por detrás de Lewis Hamilton. 2 vueltas fueron borradas, una a Pierre Gasly, lo cual lo hizo bajar de una posición, estaría una posición por delante de Daniel Ricciardo, y Fernando Alonso, que le borraron su única vuelta rápida, por lo cual no se le marca tiempo aquí. Vemos que era más rápida incluso que la vuelta que le borraron a Daniel Ricciardo, por lo cual hubiera tenido 2 posiciones por delante Fernando Alonso si no le hubieran borrado esa vuelta. Charles Leclerc obtuvo su octava pole position del año, con 145 milésimas por delante de Max Verstappen y 268 por delante de su compañero Carlos Sainz. De ahí para atrás vemos la gran diferencia, 1,045 segundos para Checo Pérez, y ya los Mercedes a 1,363 segundos de Leclerc, una diferencia bastante considerable. Aquí vamos a hacer un análisis un poquito más a fondo solamente de la Q3 y vamos a analizar un poco por el fenómeno del arrastre. Aquí vemos todos los intentos de los 10 pilotos en esa Q3 y vemos el orden en que los pilotos fueron pasando y vemos la distancia de cada piloto al inicio de la vuelta respecto a su predecesor y al final de la vuelta. Entonces vemos como el primer piloto en salir fue Lando Norris, le siguió Ricardo, realmente iba ahí intercalado Alonso, pero como Alonso se abortó esa vuelta, aquí vemos su tiempo, 98 segundos, mientras que los otros están en los 80, terminó la vuelta por detrás de Carlos Sainz, pero iba realmente entre Ricardo y Norris al comienzo de la vuelta. Entonces podemos decir que Daniel Ricciardo no tuvo realmente succión de otro piloto. Pierre Gasly, sí, en ese caso, que arrancó a 2,222 de Ricardo y terminado prácticamente lo mismo, prácticamente hicieron el mismo tiempo, 13 milésimas de diferencia, se benefició de esa succión. Checo Pérez tuvo un beneficio de succión, empezó prácticamente a 3 segundos y medio de Gasly y terminó a 2,1 segundos de él. O sea, algo lo benefició y vemos cómo su vuelta allí en ese primer intento respecto a Max Verstappen fue exactamente medio segundo más lenta, no los 0,9 segundos que fue el resultado final de la clasificación. O sea, que vemos cómo en ese momento en que Checo se benefició de una succión, estuvo 400 milésimas más rápido o con menos diferencia respecto a Verstappen que en el segundo intento. Max Verstappen en ese caso, por ejemplo, no tuvo mayor beneficio de arrastre porque estaba lejano de Fernando Alonso, y eso que Fernando Alonso fue el que se metió ahí al final, pero aquí esta comparación la estoy haciendo con Carlos Sainz. Prácticamente 6 segundos al comienzo de la vuelta y terminó un poquito más alejado. Carlos Sainz fue más rápido que Verstappen, como lo vemos aquí, en ese primer intento. De hecho fue la pole provisional Carlos Sainz. Entonces vemos que todos los pilotos más o menos tuvieron succión. El más rápido ahí, que fue Carlos Sainz, fue el que tuvo realmente la mayor proximidad al piloto de adelante, que además era su coequipero, pues que obviamente marca muy buen ritmo Charles Leclerc, lo cual creo yo que es gran parte de el excelente tiempo que marcó Carlos en esa vuelta. Ya si nos vamos a bueno, y Hamilton fue el último piloto en pasar.
aprovechándose de Verstappen, pero pues Verstappen lo va dejando, o sea que tampoco es que haya tenido mucha opción porque si comenzó a 4.66, que no es que sea una distancia muy buena para estar beneficiándose, terminó a 6.4, lo cual yo creo ya es bastante lejano. Para el segundo intento, eh, perdón, George Russell se benefició del arrastre que le producía Lewis Hamilton, empezó a 4.2 segundos de Hamilton y terminó a 3.2 porque fue un segundo más rápido que Hamilton. Y en gran parte de pronto es el segundo por el beneficio del arrastre ganado precisamente de Hamilton. Ya para el segundo intento de todos los pilotos abrió la ronda Checo Pérez, por lo cual no tenía ninguna opción. Lo siguió Fernando Alonso con más o menos opción, casi empezando a 4 segundos, terminando a 4.6. Pierre Gasly, más beneficiado en ese caso, colgado de Alonso, comenzando a 2.8 y terminando prácticamente a lo mismo, casi que el mismo tiempo de vuelta. Pero estas dos vueltas fueron borradas para ambos pilotos. Carlos Sainz, sin ninguna opción, lejos de Gasly. Lando Norris, pegado a Carlos Sainz, pero obviamente como no puede llevar el ritmo, pero Tomos comienza a 2 segundos y termina a 3.2 de Sainz. Yo creo que lo benefició. Charles Leclerc, pues 4.3 segundos al inicio detrás de Norris para terminar a 2.9, algún beneficio, no mucho, tampoco es el piloto más rápido Norris en este momento con ese auto, pero pues seguramente sí algún beneficio sacó. Daniel Ricciardo, no creo que haya tenido mucho beneficio, bastante lejos, 5.85 al comienzo y 7.6 al terminar la vuelta respecto a Leclerc. Verstappen, pues tratado de colgarse de Ricardo, que no es que tenga mucho ritmo, o sea que se benefició un poco, pero no creo que mucho. Primero, la distancia no era tampoco muy corta y segundo, pues Ricardo tampoco es que tuviera un ritmo impresionante. Entonces, con ese análisis vemos cómo, si bien es cierto que tal vez no estaba incidiendo tanto el arrastre este año como el año anterior, sí tenía un efecto y lo usaron, solo que tal vez este año también eh, se usó menos, puesto que había tantas variaciones finalmente en la grilla por las penalizaciones. En azul marcó George Russell, que fue el único piloto que no mejoró en su segundo intento, de hecho abortó ese segundo intento, y Fernando Alonso, pues, ya lo he dicho, aquí está en amarillo, es que su primer intento lo abortó y por eso pues entró inmediatamente a pit. Bueno, ahorita vamos a pasar a la parte polémica realmente de las calificaciones, que fue la organización de la grilla de partida. Entonces, para esta carrera habían 9 pilotos con penalizaciones para la grilla de partida, que los muestro aquí, organizados de menos a más penalización. Max Verstappen y Esteban Ocon tenían 5 posiciones por haber cambiado el motor de combustión interna. Checo Pérez 10 posiciones por el mismo cambio, 10 él porque es su primer motor adicional de la temporada, es decir, hay 3 motores permitidos por la temporada, 10 penalizaciones en la grilla de partida para la primera carrera en que se utilice el cuarto motor, pero si ya es el quinto, sexto y los siguientes motores, la primera vez que se utilice cada uno de esos motores es 5 posiciones en la grilla de salida. Valtteri Bottas y Kevin Magnussen, 15 posiciones por segundo cambio de motor de combustión interna, turbo más MGUH. Mick Schumacher, 15 posiciones también por cambio de motor interna, primer vez, creo yo, más caja de velocidades. Y 3 pilotos que iban completamente atrás, Carlos Sainz por cambio de caja de velocidades, MGUK, componentes del motor interno y sistema de electrónico. Hamilton por cambio total de la unidad de potencia y Yuki Tsunoda lo mismo que Hamilton, pero además tenía penalidades deportivas como las 10 que le pusieron por haberse aflojado los cinturones en el Gran Prix de Países Bajos,
más 3 posiciones por no respetar las amarillas durante las prácticas del Gran Premio de Italia. Bueno, entonces vamos a ver cómo actúan estas penalizaciones en la clasificación. Tenemos toda la lista de pilotos organizados por las posiciones de clasificación. Y para mí lo lógico es simplemente a la posición de penalización sumarle, perdón, a la posición de clasificación sumarle la penalización. Y esa suma la tenemos aquí hecha. Y organizar por la suma. Entonces vamos a organizarlos por esa suma. De más pequeño a más grande. Entonces tenemos aquí ese orden y atrás los que la penalización es decir que iban para atrás. Verstappen sería tercero y no séptimo como oficialmente estaba. Pérez sería noveno y no 13. Ocon onceavo en vez de 14. Pero vemos que por ejemplo Max Verstappen empata con Lando Norris en la suma. Checo con Guan Yu Zhou y Ocon con Nicolás Latifi. Entonces vamos a reorganizar dándole prioridad a los pilotos que no están penalizados. Después de la reorganización, teniendo en cuenta que los empates prioriza el no penalizado, entonces ya tenemos a Max Verstappen detrás de Lando Norris, a Checo detrás de Guan Yu Zhou y a Ocon detrás de Latifi. Entonces el orden debería ser eso, pero seguimos viendo las diferencias con la grilla oficial. No sería cuarto Max Verstappen, como mucha gente coincidió que sería cuarto, o Checo décimo, sino 13 oficialmente. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que la FIA hizo? Entonces, para mí el mecanismo de la FIA es bajar los penalizados, las posiciones que dicen que están penalizados, y subir los pilotos que no están penalizados, llenando los espacios hasta cada uno de los penalizados. Entonces, más o menos el movimiento sería el siguiente. A ese método yo lo llamaría como el método del puzzle, porque es como moverlos penalizados. Por ejemplo, los penalizados los movemos a un lado y hacia abajo según las posiciones. Por ejemplo, Verstappen clasificó segundo, 5 posiciones de penalización, debe ir a la línea 7. Entonces los llevamos aquí. Los de atrás, si los podemos llevar de una vez atrás. Carlos Sainz, llevémoslo atrás. Hamilton, más atrás que Sainz, porque había clasificado por detrás. Tsunoda más atrás que los otros, entonces los de atrás ya los tenemos ahí. Checo Pérez clasificó cuarto y 10 posiciones, debe ir a la línea 14. Entonces lo ponemos aquí. Esteban Ocon clasificó 11 más 5 posiciones, debe ir a la línea 16. Acá lo llevamos. Valtteri Bottas clasificó 12 más 15 posiciones, debe ir a la línea 27. Acá lo ponemos a la línea 27, que realmente es esta, pero bueno, eso no importa ahí. Kevin Magnussen y Mick Schumacher están junticos, deben ir a la línea 34 y 35. No hay tantas, sabemos que simplemente por detrás de Valtteri Bottas está bien. Y suben los no penalizados hasta llenar los espacios. Entonces es como subir estos aquí, que Verstappen está en la línea 7, lo volvemos a pasar allí, subimos estos dos pilotos, todavía hay espacios antes de la línea 14, subimos estos tres, todavía hay un espacio, pero ya no hay más pilotos sin penalización. Luego Checo Pérez va a subir una posición, Esteban Ocon 2, una que ya le acaba de subir antes, y los tres últimos acá pues van a ir a llenar el espacio aquí,
y los de atrás vienen quedando en estas posiciones. Comparamos ahí las posiciones de la grilla, o sea que es la oficial, menos la posición, esta columna que es simplemente la posición. Vemos que no hay ningún error. Esa es la metodología que creo que utilizó la CIA. No la comparto, pero parece que así es como la hace. Mucha gente que he visto en las redes sociales, en YouTube, personas que hacen contenido como yo, lo ven ubicado de la misma manera que yo. Verstappen cuarto, Checo décimo y así. Bueno, eh, esto creó mucha controversia y vemos cómo la misma FIA estaba confundida por los plazos que se tomó para dar el resultado. Voy a mostrarle los documentos, pues no mostrarle los documentos, pero decirle qué documentos de la FIA dieron resultados y el tiempo en que fueron expedidos. Aquí les muestro estos son los documentos de la FIA, el documento 49, 51, 52 y 53, sacados en las horas a las 5:25, el primero, y a las 8:55, el último. Este es el nombre de los documentos. O sea, primero fue la grilla provisional de la clasificación, después la clasificación final. La verdad, entre estos documentos no vi ninguna variación, como entre estos dos tampoco vi ninguna variación. Realmente 10 minutos antes ya era el mismo resultado de las correcciones o las penalizaciones, porque estos dos primeros documentos son simplemente el orden según los tiempos marcados por los pilotos durante las calificaciones. Aquí ya entran las penalizaciones para conformar la grilla de partida. También aquí pongo un análisis en que muestro esa columna con colores, muestra el grado de penalización finalmente real, oficial, que vienen teniendo los pilotos. Entonces vemos cómo Verstappen tuvo un 100% de penalización, lo muestro aquí en porcentaje. Realmente perdió 5 posiciones de 5 que estaba penalizado. Checo perdió el 90%, 9 posiciones de 10 que estaba penalizado. Esteban Ocon perdió 60%, tuvo 60% de penalización real, 3 posiciones de 5 que estaba. Vemos como Valtteri Bottas un 20%, perdió 3 posiciones de 15 que tenía penalizado. Magnussen y Schumacher antes ganaron 3 posiciones, teniendo 15 de penalización. El piloto más penalizado de todos fue Carlos Sainz con 15 posiciones, el segundo más penalizado Hamilton con 14, el tercero Checo Pérez, y así vemos cómo pues el sistema no viene siendo muy justo. Si fuera por el de la suma sería esto, tampoco es tampoco muy justo. Por ejemplo, Verstappen tendría solamente un 40% y Ocon un 20%, pero los he puesto aquí en amarillo porque aquí yo creo que la injusticia radica realmente de tener una penalización de solamente 5 posiciones para poner el quinto y el sexto motor y los motores sucesivos. Debería ser la misma cantidad que haber puesto el cuarto. Es un mismo hecho de tener un motor adicional. En ese caso, por ejemplo, Verstappen, su suma sería 12, estaría en esta posición, la séptima, es decir, en la posición que realmente salió. O sea, como quien dice, para mí, Verstappen fue justamente penalizado. Checo, pues saldría en eso, justamente penalizado. Ocon, su suma no sería 16 sino 21, estaría en la posición de en la posición 14. Los otros no cambiarían para nada. Bueno, amigos, espero les haya gustado este video. Espero verlos en una próxima edición. Muchas gracias por su compañía y hasta pronto.